lo que se denomina, hoy vamos a ver lo que se denomina eh, la reforma católica en algún sentido. Acá lo llevo un poquito a pensar, porque hasta ahora hemos visto cómo las pestes o cómo las pandemias o epidemias o endemias colaboraron, que fueron negativas, fueron mortíferas, pero cómo contribuyeron en primera instancia al surgimiento del renacimiento, que han tocado y es muy fácil hacer una tesis ahí, decir, bueno, la peste ayudó a resurgir o a surgir el renacimiento, y posteriormente el renacimiento preparó toda la plataforma para que surja la reforma. Las pandemias nivelaron las sociedades y han preparado primero un descreimiento al cristianismo occidental, búsqueda de otro tipo de religión o de perspectiva de la religión, una mirada distinta al arte, un nacionalismo en la Europa occidental. Entonces, inmediatamente, tanto el Renacimiento como después la Reforma, las epidemias fueron parte de ellos y ayudaron, punto. Y después encontramos la clase que viene, vimos a Martín Lutero luchando con eso, dando ciertas pautas y ciertos, está involucrado con las pestes. Lo mismo también que resurgió el ministerio de Zwinglio, con la peste bubónica. Él apareció, él era un NN, de repente es alguien que aparece. Para el caso de la Reforma Católica, va a cambiar un poco la perspectiva nuestra. En la Reforma Católica no podemos encontrar una influencia o decir, o algún elemento colateral que le ayudó. Lo que sí encontramos en la Reforma Católica, que sí que está la peste. Está adentro, que vamos a hablar de algunos personajes que trabajaron. Pero lo que más nos va a tocar hoy son las pestes en América. Entonces ahí vamos un poco más a fondo y encontraríamos lo que sería en nuestro tiempo, hablando de la pandemia, sí, hablando directamente la Reforma Católica. De ahí déjenme un momentito para que yo les explique un poco cómo ha sido la Reforma Católica y en qué sentido podemos decir que dentro de la Reforma Católica o la epidemia o las pestes que existieron ayudaron a la Reforma, o no, en este caso. A ver, este no es el material que quiero mostrarles. Déjenme buscar el otro. Hay otro material que está recientemente hecho. Y a ver si encuentro, acá está. Dicho sea de paso, estaba trabajando varios días para armar esto y me ocurrió un incidente que quería cambiar de nombre el archivo y fueron todos los datos. Así que eran trabajos de 10 días. Me quedé 2 noches sin dormir, recuperé todas las fotos, esto fue lo más interesante, pero le tuve que darle sentido nuevo, así que está muy recién sacado del horno también otra vez. Acá mencionaríamos directamente cómo hay relación o si podemos relacionar las epidemias y la Reforma Católica.
Podemos sí, porque hubo presencia de la epidemia dentro de las colonias. Antes de hablar de una reforma católica, eh, se discute mucho tiempo si es reforma o contrarreforma. Eso es un tema bastante polémico y ambiguo y da lugar a algún tipo de dialéctica para poder decirle. Hasta el siglo pasado se discutía mucho y se decía contrarreforma a la reacción católica y era eh, renovación católica o una reforma católica como contrarreforma. Pero más que nada se dice eh, reforma católica a lo que la Iglesia Católica tenía que reformarse, número uno. Eso se dice reforma católica. Y contrarreforma solamente se dice aquellas cosas que la Iglesia Católica no estaba conforme eh, con el protestantismo. Y se quiso hablar o traer un diálogo el protestantismo hacia poder convertirlo, reconvertirlo al protestantismo hacia el catolicismo de nuevo. O también la Inquisición o el Index, que trataban de combatir las lecturas de los libros protestantes, eso pertenece a la contrarreforma. La reforma católica no tiene lugar en Roma. Tiene como modelo a Castilla y Aragón y a dos personajes que se van a llamar primero Isabel, la católica, muy devota, y segundo, su esposo, un poquito más joven que ella, también que lo han consagrado como los reyes católicos. ¿Por qué lo llevo para acá? Porque la Reforma Católica tiene sus lados importantes y por un lado el brazo que va a reformarse, el modelo no va a ser Roma, sino va a ser España. Alemania no puede ser porque está Lutero, Suiza no puede ser porque están los otros reformadores, todavía no está Calvino, pero el modelo de reforma va a ser España. ¿Por qué? Por tres razones básicas España. Número uno, por la capacidad de estos reyes y del famoso cardenal Francisco Jiménez Cisneros, que va a levantar una universidad en Alcalá, que hoy terminó siendo Complutense, que hay un brazo que está en Madrid, pero aquellos tiempos está en Alcalá. Dentro de la reforma hay una traducción bíblica, que ahora les voy a mostrar también. Eso es número uno. Y hay una reforma de formación del clero, tanto monástico como el clero común, que especialmente el Cisneros va a dar un empujón a eso. Toledo va a ser un lugar, un centro de esa reforma. Bueno, en segundo lugar, la reforma católica se llevó y se dio un punto central. De hecho, utilizó la Inquisición y el Index, que ayudó a depurar a través de toda la historia. Terminó hace poco tiempo el Index, significa la lista de libros prohibidos, y la Inquisición terminó con la colonia, con la conquista. Pero en esto va a jugar un papel muy interesante. En segundo lugar, es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento va a ser número uno para la Iglesia Católica. Y un tercer elemento que vamos a estudiar de estos tres, que es la colonia, el descubrimiento de América. Entonces, la cuestión de la Reforma Católica, como va el título esto, la Reforma, Epidemia y Reforma, la primera no lo vamos a necesitar tanto. Las universidades o la Biblia
Complutense, todo no lo vamos a prestar atención. Pero la segunda sí, el Concilio de Trento estuvo afectado por la peste. Así que le juega todo en contra a la Iglesia Católica. Y la tercer pata o la tercer parte que vamos a ver es la conquista. Y en la conquista la epidemia o las epidemias o las pandemias o las endemias estaban presentes a la orden del día. Ahí va a ser nuestro plato fuerte, en el tercer nivel, ¿no? Voy a ir pasando más rápido. Este es Francisco Jiménez de Cisneros, es cardenal, él está formando parte en el Concilio de Trento, y es una persona muy, pero muy interesante para nuestro caso, ¿no? En este caso, Cisneros fue un fraile, un franciscano, inquisidor, fue confesor de la reina, pero más que nada va a fundar lo que se le llama un centro enorme de formación de clero o de monjes en la ciudad de Toledo. También fue visitada por pandemias en diferentes tiempos, ¿no? Acá que ustedes pueden encontrar una ciudad muy católica y muy reformada para la Iglesia Católica. En este caso surgieron, era como un vivero de monjes y de clero para aquel tiempo. Pero también acá está la constitución del colegio San Isendolfo y Lendolfo, que queda todavía hasta hoy una copia del acta, donde él firma la necesidad de formar monjes y obispos y cleros con una mirada de reforma de la Iglesia Católica, porque el protestantismo le estaba pisando los talones más que nada. Y por otro lado, Cisneros fue el que funda la Universidad Complutense, que está hasta hoy. En principio es en la Universidad de Alcalá Henares, del año 1499. Es muy importante para nosotros de esto, porque ahora la diferencia de la Reforma Católica con la Reforma Protestante es que la Reforma Católica busca primero formar su liderazgo o mejorarlo y apunta hacia arriba, hacia el clero alto. Ven que a los protestantes no se le pasa por la cabeza formar una universidad. A lo máximo Calvino funda una escuela secundaria gratuita y obligatoria para todos. Y otro elemento también de Francisco Cisneros ha sido la traducción de la Biblia políglota complutense. Le traigo acá un modelito. Es una versión latina. Si ustedes ven, no sé si mi marcador los puede marcar en el medio, la columna del medio arriba es la traducción latina. A la derecha es la versión hebrea y a la izquierda una versión griega. En este caso, Cisneros lo llamaba Jesús en la cruz con dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Por eso que le tenía cierta idea a los judíos, por eso le puso como un símbolo de los hebreos a la derecha y el símbolo de los griegos o la iglesia ortodoxa a la izquierda. Y abajo una traducción, un hebreo antiguo o arameo, con una equivalencia de traducción directa de este idioma, ¿no?
Así que es una literatura muy compleja de leer. A diferencia que Lutero, o Zwinglio, o Calvino, o más adelante encontraríamos a los ingleses, al rey, al King James, o en este caso, eh, traduciendo al pueblo al llano. Acá ellos apuntan reformar para arriba. Esto solamente al margen le estoy hablando de hoy, ¿no? Esa es la traducción del sueño de Cisneros. Y otro elemento muy interesante es el concilio de Trento para nosotros. La Iglesia Católica necesitaba parar y tomar medidas sobre su vida, ¿no? Y acá recién empieza el lugar de las pestes para nosotros. Ustedes van a ver que el Concilio de Trento se trataron muchas cosas, hay que dar un seminario para entenderlo. Solamente podemos ver que se dieron 3 ocasiones, se dio desde 1545 al 1563, tardó casi 18 años para poder llevarse a cabo. Ahora fue interrumpido muchas veces. La primera vez, del 45 al 47, se interrumpió debido a una plaga. No se quiso hacer la reforma o el concilio de Trento. En Trento se quería ir a otro lugar debido a una plaga. Entonces Trento quedaba cerca a Roma. Los alemanes querían llevar el concilio para su tierra, pero ellos no querían, tenían miedo de ir porque era tierra luterana ya ahí. Entonces fue suspendido primero. Ahora también, en estos 3 concilios hubo 3 papas distintos, los 3 murieron, el último se quedó nomás. Así que bueno, un concilio de idas y venidas, muchas sesiones, 3 sesiones, fue suspendido en todas las sesiones que estamos mirando, la primera por la peste, y ahí podemos encontrar que la peste le juega un partido en contra a la iglesia, ¿no? Hay un personaje en este concilio que es, en este caso es un cardenal italiano y arzobispo de Milán, participa en el concilio, Carlos Borromeo, y es interesante de Carlos Borromeo porque podríamos hablar, lo que se habla de este tiempo es el post-Trento. El concilio sellaron lo que iban a hacer. El concilio decidió la parte teológica católica, los sacramentos, tomó en sí la medida de la Inquisición, tomó medida de renovar el clero y puso fuertemente las fichas hacia la labor misionera de las nuevas tierras. Después del concilio, muy poco tiempo después, apareció lo que se le llama en Milán la famosa peste de San Carlos. Lo tomo a Carlos Borromeo como modelo porque había pocos de estos, muchos se dedicaban y son anónimos, pero es interesante lo que hizo Carlos para aquel tiempo. Él se encontraba fuera de la ciudad, más que nada, pero cuando se dio cuenta toda la ciudad estaba apestada, ¿no? Por la peste bubónica. Ahora, hay cosas muy interesantes de él, por ejemplo, un hombre que vendió todo de sus pertenencias para sufragar la peste. Sacó todas las cosas valiosas de su palacio, de su parroquia, para poder pagar la medicación y para aquellos que necesitaban.
También no dormía, un hombre que dormía 2 horas por día porque se ocupaba todo el tiempo de los enfermos, y un hombre que no tenía miedo a la misma peste, porque él mismo trabajó. Lo más interesante, que fue una peste muy fuerte, por eso que se le llama peste de San Carlos en este caso. Esto vemos que hasta ahora la jugada de las pestilencias están en contra de la reforma. La reforma forma parte católica, pero las pestes le juegan en contra. Bueno, esto era la segunda pata, podríamos decir, de nuestra, o segundo eje de nuestra discusión. El tercer eje es el más principal, es el plato de la clase, tiene que ver con la conquista ya. Hay otras cosas que podríamos agregarlas. Uno de los centros operativos más grandes de Europa para América era Sevilla, y Sevilla pasó por muchas epidemias y pandemias, y fines del siglo XVI fue un momento de arrasar mucha gente, de miles de personas por día. Y bueno, el tema era que de Sevilla iban y venían para América, imagínense cómo no van a llevar la peste allá. Bueno, vemos a este personaje Colón, muchos lo han investigado desde diferentes ámbitos. Arnoldo Canclini ha hecho una obra muy interesante, dos libros. Uno de ellos es La fe del conquistador. Hizo una obra muy meticulosa, encontrando cuál era la fe de él. Es interesante, un hombre muy mezclado entre una cosa y otra, pero también con una gran inclinación devota. Él quiso conquistar sí o sí Tierra Santa o llegar a Japón. Todas las medidas que le dieron decían que hasta Japón podía tener 5.000 kilómetros, pero resulta que él viajó varios 7.000 y llegó a América, ni llegó la mitad de camino. Lo que querían es entrar por retaguardia, como las cruzadas no permitieron conquistar Tierra Santa, querían entrar por detrás, por la India, y así entrar a Tierra Santa. Por eso que cuando se llama indios, se está pensando en esta perspectiva, ¿no? Bueno, lo interesante de Colón, hay otras investigaciones también sobre Colón. Lo que encontré muy escasa la literatura sobre la cuestión de sus enfermedades. Bueno, Colón, muchas de las cosas, Colón tenía un hermano que gobernaba una de las islas, tenía un hijo, Hernando, de un matrimonio medio mixto de él que tuvo. Bueno, y él, lo que encontramos en Colón en uno de sus viajes, en el segundo viaje se enfermó. Si bien él tenía otras enfermedades, se enfermó de influenza, ¿no? El primer viaje que hizo, lo que nosotros conoceríamos hoy, es Santo Domingo. Hay una discusión, algunos dicen que llegó a Haití, bordeó Cuba y volvió así a Portugal y después a España a poder mostrarse a los reyes, ¿no? A los reyes católicos en este caso, en Barcelona. Después de su segundo viaje, ahí es donde enfermó con 1.200 hombres. Las grandes preguntas es que si estos 1.200 hombres no han traído problemas. De hecho, el mismo Colón en las Américas tuvo conjuntivitis, tuvo influenza, gripe por varios días en este segundo viaje acá. Acá estoy leyendo
10 de diciembre del 1493, cuando arribó a la Española. De hecho, no encontró a su gente más. Y estuvo bastante enfermo por 2 meses. Por 2 meses estuvo enfermo y bueno, después siguió navegando este, por un tiempo más en las islas. El tercer viaje es la primera vez que ya toca tierra continental, lo que sería la Gran Colombia, hoy o parte de Venezuela. Descubre la desembocadura del Orinoco, se enfrenta a una rebelión de los españoles aquí en la Isabela, ponía nombres a nombres de Dios o nombre de sus reyes. Bueno, en ese viaje él tiene un problema con los reyes, donde él no le permiten volver más. Entonces, entre su tercer y cuarto viaje, hay otros navegantes, tal es el caso de Alonso Ojeda, Juan de la Cosa, Vicente Yáñez Pinzón, que uno de ellos llega, que descubre Brasil, etcétera, etcétera, y otros la civilización maya, ¿no? En este caso. En el cuarto viaje, exploró el Caribe, lo que sería el Panamá, hoy cerca de lo que sería Costa Rica, y llega cerca de la península de Yucatán. Bueno, esto es más o menos, son los viajes de él. Bueno, muere en Valladolid, 1506. Él murió sin saber que él encontró un continente. Es falso decir que él murió pobre. Habrá tenido dinero en su muerte, ¿no? Era una vida muy misteriosa. Tal es el caso, tan misterioso todo, misterio de su vida, él se creía en partes un profeta, de repente tenía espíritu de conquistador, etcétera, etcétera. Tan misterioso que hasta su muerte, sus restos son un misterio. Por eso que estaban de España, de Sevilla, viaja a Santo Domingo, después estaban en Cuba y ahora están los restos en Sevilla, si son o no los restos de él. Bueno, pero eso es otra materia, ¿no? Después de Colón vemos otros viajeros, tal es el caso de los portugueses, que vamos a ver un poquito más adelante, y que ellos llegan y traen sus pestes también. Magallanes va al sur, bordea donde estoy aquí abajo, en Tierra del Fuego. Algunos llegan a Norteamérica y sucesivamente van más adelante. Este mapita acá, la Isabela, es la primera epidemia que encontramos en tierra firme de contagio. Vemos que Colón tenía sus cantidades de hombres que tenía, seguramente tuvo contagio, pero el problema es que en su segundo viaje ya trajo 1500 hombres, trajo animales de corral. De hecho, los caballos no se enfermaban, pero los chanchos sí, puercos. Ahora, no que la India, hablamos de términos indios, pero no me gusta tocar esos temas, los lugareños o los autóctonos o los originarios, no que eran más inmunes, no tenían pestes como tenían los europeos, tenían mucho menos. Y el problema que al no tener tantas pestes, no tenían tanta inmunidad. Y esta fue una de las estrategias que usaron para conquistarlos. Entonces, acá encontramos, probablemente lo primero que llega es la influenza, la gripe, encuentran en este caso. Los
cronistas no saben bien la parte de la enfermedad o la parte clínica, pero sí todos hablan de fiebres altas, de postración, de dolor de cuerpo y también de mortandades. Ahora, lo interesante que los españoles se enfermaban y no le hacía nada. Ahora, cuando se enfermaba un lugareño, moría. Esa era, sin saber si era bubónica en este caso. Los números no se sabe cuántos eran pequeños, no es tan grande en este caso. Lo que sí podemos encontrar que los españoles incubaban 2, 3 días y ya estaban bien. Sin embargo, los lugareños no. La gran hecatombe o la gran mortandad se va a producir no tanto en el sur de América del Sur ni del Caribe, sino que entre los mexicas. Cuando viene lo que se le llama el gran encuentro. Ese gran encuentro tiene que ver, primero es amistoso, pero después se forman las guerras. Entonces, ese encuentro es bélico. Y este encuentro también tiene sus armas bacteriológicas o biológicas. Y los españoles utilizaron armas biológicas. Este Instituto de Cultura o Instituto Nacional de Arqueología e Historia es muy interesante. Está en México. Y acá hay mucha información importante. Ahora, antes de ahondar en los detalles, estadísticas y todo lo demás, América Latina es muy amplio, muy grande la información. Y hacia nosotros llegan informaciones y lo que nosotros tenemos que saber, qué información nos llega, desde dónde nos llega. Entonces, si llega desde un hispanista, si llega de un católico, si llega de un revisionista, si llega de quién va a cambiar muchísimo. Yo les traje más o menos algunos. Bueno, acá podemos ver las primeras ciudades que se fueron encontrando es a partir del centro de México. Después fueron bajando hacia los mayas, ciudades muy interesantes de 300.000 habitantes, ciudades tan bien construidas. Lo que la gran pregunta se hace, que no conocían la rueda. Tenían rueda para los juguetes de sus niños, pero no se le imaginaba el sistema de elevación o de llevar ruedas. No tuvieron. Ahora, tuvieron medicina, tuvieron calendario, tuvieron astronomía y muchas cosas más. Las ciudades en construcción, muchas de ellas superaban a las construcciones europeas. Eran muy, muy interesantes en este caso. Y superaban en habitantes. Caso esta, por ejemplo, la capital de los mexicas tenía 300.000 habitantes, más o menos. Les traje 6 corrientes de mirada. Quien mira, quien observa, seguramente no va a decir la cosa desde su perspectiva, ¿no? La perspectiva más vieja es por Vicente de la Sierra, la famosa leyenda rosa, es una perspectiva católica hispanista, más que nada. Es una obra con muy grandes archivos y con una hermenéutica, una interpretación muy original, bastante poético, el tema que explica más que nada el cristianismo de aquel tiempo, poniendo los reyes en su lugar alto, más que nada, ¿no? Muchos reduccionismos trata de pensar en una forma metafísica, medio poética de aquel tiempo, y en cuanto a pestes,
pasa por encima, ¿no? La otra es la dialéctica cristiana con Enrique Dussel, que es un argentino que está en México. Y acá es muy interesante lo que él habla, muy interesante. Él dice que de ahí, para él, 1492 será el movimiento de nacimiento de la modernidad como concepto, pero el momento concreto del origen de un mito de violencia sacrificial muy particular y al mismo tiempo un proceso de encubrimiento de lo europeo. Entonces tratan de tapar, él es un revisionista en este caso. Otra perspectiva es del uruguayo Eduardo Galeano, recuerdan las venas abiertas de América Latina. También él dice que si bien se descubrió un fértil e imaginable lugar, no obstante, los originarios han sido víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal. Y no solamente tiene que ver con la usurpación de tierras, sino que también la condenación que ellos tuvieron de su propia persona, de su propio ser, ¿no? Después, por otro lado, también tenemos el Vaticano, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco dio muy pocos detalles, pero más que nada, la evangelización ponen como luces y sombras de la evangelización y en cuanto a la cuestión de la pandemia, poco y nada. Lo interesante para ver son la visión de los vencidos. Y acá quisiera utilizar dos personajes importantes hoy. Uno de ellos es Bernardino de Sahagún, que es un contemporáneo, un dominico, que vamos a leer algunos documentos que no están escritos por los mismos mexicas o la gente que él se movió con ellos, que ellos explicaban muchas cosas, entre ellos la mortandad de ellos. Y el hombre que más trabajó tuvo 20 honoris causa, 20 doctorados honoris causa. Ha sido Miguel León de Portilla, un mexicano, falleció el año pasado. Eso se llama la visión de los vencidos, o sea que desde la perspectiva de los originarios, ellos hablan. Y también la colaboración muy interesante de Gisela von Boves, que es una antropóloga que trabaja con artes. Ella sabe leer, porque ellos no escribían con reglas de escritura, sino que escribían con pinturas. Y un revisionismo reciente muy interesante que Juan Eslava Galán, es un libro que se puede bajar por internet gratuito, que es muy interesante. A ver si lo tengo acá, creo que es, a ver si tengo en la página, sí. La conquista de América contada para escépticos. Es un libro que en internet está gratuito, si uno quiere comprar, no sé cuánto valdrá, pero tiene 1000 páginas en internet. Se puede bajarlo. Muy interesante, yo leí parte, hay que tener paciencia, y ahí hay mucha información interesante para nosotros. Así que lo que le voy a hablarle desde la perspectiva de todos un poquito en el tiempo que nos resta, ¿no? Acá encontramos el Códice Florentino. El Códice Florentino está en Florencia hoy, y es muy interesante porque problema que fue escrito en aquel momento, fue escrito en México, y acá encontramos a través de más que palabras, cómo ellos veían la historia. Traté de sacar
fotos de algunas conferencias y de charlas o fotos de la misma pintura que ellos hacían y más que nada tratar de interpretar a las diferentes miradas que tienen ellos para nuestro tiempo, ¿no? Dice, bueno, acá lo que vamos a ir viendo y leyendo a Bernardino Zaguán, ¿no? Acá él comienza a hablar con ellos y comienza a describir la historia de ellos o lo que les pasa en este caso. Acá ellos van a escribir para que podamos entender esta pintura se encontró en la famosa crónica de Nuremberg, se encontró en Alemania, después se llevó, eso forma parte de la colección de esta colección que estamos hablando recién, de los manuscritos de Florencia, florentinos, y lo interesante para que nosotros podamos hablar que ellos también interpretan la peste en este caso. Desde la pintura se pudo encontrar esta visión de ellos. Si ustedes se acercan bien, acá hay partes que son difíciles de leer, pero acá dice el día en que comenzó a hoy, el que 8 de diciembre, siempre ha sido creciendo el número de difuntos de 10, 20, 30, 40, 70, 80, etcétera, etcétera. Dice, en esta pestilencia, entre comillas, 1776, como mencionamos, murieron de hambre, de no tener cuidado y también de lo tener lo necesario, y también habla de las pestes que había. Acá le voy a explicar qué pasó con ellos más que nada. Acá están mostrando en sus pinturas, en un pigmento, cómo están muriendo la gente en América. Y después vamos a ver las pestes también. Acá hay un pacto primero de Hernán Cortés con otras, tenemos que hablar de civilizaciones, tanto los mexicas, tanto los mayas o los incas son civilizaciones, pero hay pequeñas civilizaciones que están confrontadas, y esto es lo que los españoles utilizaban. Acá Hernán Cortés hace un convenio con otra civilización previo, ¿para quién? Para poder atacar nada más y nada menos al lugar donde ellos querían llegar. Acá vemos que encontraron, dice, cuando él manda a el mismo Moctezuma, manda a sus emisarios para que vayan a ver quiénes vienen. Y ahí venía Cortés. Entonces van, y ellos creían en una profecía, por eso están escrito, que iba a cumplirse algo, y todos pensaban que era esto, y cuando los españoles venían en nombre de esto, ellos se creían todo. Entonces cuando llegaron con los regalos que le dio Moctezuma como rey, como el principal de ellos, y ellos le preguntan, el capitán dijo, ¿son todos sus regalos de bienvenida? Entonces, bueno, inmediatamente los puso como prisioneros, aunque ellos lentamente fueron acercándose y se produce el encuentro. Ahora, el encuentro cuando se produce es muy interesante. ¿Cuál es la cosmovisión de ellos? Son nombres raros, son nombres mexicas en este caso, para poder pensar. Acá utilizo a López Austin, que era la capacidad de ellos, la catástrofe que se le venía encima a los mexicas, que eran los más grandes, los más opulentos, los que más podían luchar. Pero fíjense cómo ellos lo trasvasaron, los cruzaron, esta información de transformarse en el otro ser y adoptar la identidad del otro.
¿qué ellos hacen? Con la muerte que le va a dar, porque primero lo va a poner preso Hernán Cortés a Moctezuma, etcétera, etcétera, lo van a transferir a la imagen de quién? Del Cristo pensativo. Casi toda América Latina es cruzada por un pensamiento donde el otro, el europeo o quienes van a venir, se encarna. Ellos lo que pensaron, que Jesús se encarnó en Moctezuma. Moctezuma cuando muere, Jesús lo reemplaza. Entonces, esto ocurre muchísimo, no solamente ocurre ahí, ocurre en todas casi las civilizaciones, los guaraníticos que tenían un encaje tan especial para cada uno de los dioses que encajaban justo en los cristianos. En este caso, ellos aún aceptaban la crueldad de Cortés. En primer lugar, Cortés lo que vino al encuentro, primero lo puso preso, a ver si le encuentro alguna, lo puso preso en este caso, a ver, para que ustedes puedan ver mejor en este caso. Acá, fíjense la capacidad que ellos tienen de transferir. Moctezuma llevado preso, acá hay un enfermo, acá está Cortés con su ejército. Del mismo modo, Cristo fue llevado a la cruz, tomado, y Cristo se transformó en el héroe. Ellos, la mayoría, cruzaron hoy. No se puede entender la religiosidad latinoamericana si nosotros no entendemos este cruce. Acá nosotros no tenemos mucho porque acá no hubo tantos originarios. Pero si nosotros vamos a México, encontramos este cruce todo el tiempo. Y esto a veces es perdonado y a veces es llevado en el silencio. Acá la condena de Moctezuma, y Moctezuma muere, y acá termina la famosa masacre de Cortés. Cortés está adelante, pero él tiene miles de hombres en este caso. Tenía una espada que cortaba las cabezas y volaba las cabezas sin ningún problema, porque él quería sí o sí el trono. Él lo metió preso a Moctezuma, se adueñó de los palacios, y después a la vuelta ellos estaban rebelados contra él, porque alrededor de México, la Ciudad de México que hoy conocemos ya no está así. Alrededor de México eran lagos y ellos se manejaban, eran como una manera de cubrirse de los enemigos. Entonces, cuando la primera vez ellos le corren a Cortés, se llama lo que es la noche triste, más que nada. ¿Por qué? ¿Quién vendió ese nombre de noche triste? Los españoles. Para los lugareños no era noche triste, los corrieron en una noche feliz, pero cuando vuelve Cortés, vuelve con la gran masacre, porque ellos estaban un poco rebelados con él, y vuelve con una masacre, comenzó a matarlos a espada. Murieron miles y miles de mujeres, hombres, niños, todos. Y lo que no podía matarlos como podía, lo mataba con la peste que tenía su gente. Es muy interesante encontrar que con la estadística los demógrafos estudian que la parte de los castillos y de los lugares donde se gobernaba no morían gente. ¿Por qué? Porque estaban los españoles. Y la parte donde vivían, que eran ciudades de 300.000 habitantes, se morían todos. Y ahí traían de todo, traían sífilis, traían traían más que nada, ahora les voy a dar las estadísticas de los lugares que hay, pero traían también viruela, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hay diferentes miradas y diferentes estudios para ver, esa es la mirada que tienen ellos.
la mirada que tienen desde los vencidos, cómo muestran la transformación, el traspaso de Moctezuma a Jesucristo, pero no le encaja, no le entra Cortés y no le entran las enfermedades. Esto, estos escritos son interpretados por los que interpretan el arte de los escritos florentinos o los manuscritos florentinos, y bueno, solamente a través del arte se puede explicar eso. Y acá explican que a ellos no les cierra cómo un dios puede venir y matar tantos. Eso es la mejor información que podemos tener de América. Bueno, acá estamos viendo la batalla de Hernán Cortés, o tumba, donde lideró la conquista. En este caso él se queda, bueno, las sociedades también, las perspectivas de ellos. Acá hay algo de estadísticas que puedo encontrar. Esas estadísticas son aproximadas, pertenecen a Carlos van Wahourt, que él hizo un trabajo, es argentino también, son estimados. Ningún geógrafo le gusta dar estadística para aquel tiempo, pero encontramos que sí, hay algún tipo de números. Se calcula que para el año 1500, eso estamos hablando del núcleo del norte primero, del núcleo del norte, no estamos hablando del sur, que para 1519 hubo 25 millones de habitantes. Para el 32, entre 16 millones 800. Para el 48, 6 millones 300. Para el 68, 2 millones 600. Y para el mismo siglo, en 1580, hay 1.900.000 de población conjunta, todas las diferentes civilizaciones que hay ahí. Bueno, ahora vamos a ver de qué murieron. Lo mismo ocurre en la población inca. La población inca fue conquistada mucho más tarde, pero la enfermedad llegó antes que los conquistadores. ¿Por qué? Porque había un paso de Centroamérica por Panamá y iban hasta lo que significaba hoy el Perú, la gran población incaica. Podía ser parte de Colombia, parte del Perú, todo Bolivia, norte de Chile y norte de Argentina. Allí se calculan 10 millones. En 30 años pasó a ser 2,5 millones. Y en 60 años más, 1,5 millones. Bueno, ahora vamos a estudiar y ver por qué estas cosas. Hay diferentes tesis sobre cómo morían en este caso. Hay otra estadística que yo tengo acá. Acá sí vuelvo a citar también a Gisela von Wobes, una investigadora también muy interesante, y otros geógrafos, pero todos coinciden lo mismo. Algunos dan un número más grande, otros más chicos, pero todos coinciden que la masacre fue grande. Está la tesis bélica, que se murieron por muertes. No todo era belicoso. El encuentro era belicoso, caso Cortés, y otros casos menores. Otros dicen que hubo un reordenamiento social y económico a partir de los españoles y que los nativos no podían readaptarse. Otros dicen que hay un problema psicosocial, de una depresión social, un decaimiento del perfil del nativo, donde es siempre muy deprimido, quedado. Uno ve un poquito en esto. Se dice siempre que el alcohólico latinoamericano, el europeo, el blanco, toma para dormirse, el mestizo toma para verse, y la población original toma para olvidarse.
de lo que lo han hecho. Bueno, entonces ese decaimiento puede ser un poco la nostalgia, que a perspectiva nuestra hay que interpretar qué significa eso. Pero la tesis que más prende, la tesis que más prende es el efecto de las pandemias, epidemias, endemias y pestes también. Y acá les voy a tocar algunos. Las primeras conquistas eran de opresión, donde le hacían trabajar, no siempre todos eran capaces. La reina Isabel, la católica, mandaba las cartas y decía que ella quería que la población indiana aprenda a trabajar como trabajan los europeos. Y acá encontramos también una opresión más grande. Bueno, ahora, otro argentino también escribió para los españoles sobre las enfermedades, Nicolás Sánchez Albornoz. Él dice, estos morbos, especialmente la viruela, la malaria, el sarampión, el tifus y la gripe que asolaban Europa, regularmente saltaron pronto Nuevo Mundo y vinieron a la rastra de los invasores y encontraron aquí huéspedes sin inmunidad, lo que decíamos arriba. Por lo contrario, los tres continentes del viejo mundo compartían un mismo repertorio de enfermedades. Tanto África como Asia o como Europa se compartían estas cosas. Intercambiaban África Negra y el Extremo Oriente intercambiaban agentes patógenos con Europa a lo largo de los siglos a través de los corredores que cruzan el Sahara a los desiertos asiáticos y siguiendo la ruta comerciales. América no aportó mal alguno a la panoplia mundial, salvo, según creen algunos, la sífilis, y aún en esto se haya entredicho. Algunos dicen que la sífilis es propia de América. No sé, hay que discutir. Bueno, esto, Adrián, con tus colegas lo puede discutir. Pero bueno, ahí encontramos otro dicho también de Nicolás Sánchez de Albornoz, que las enfermedades traídas de Europa y África, porque inmediatamente cuando empezó a disminuir la población indiana, los portugueses empezaron a traer de la costa de África esclavos. Y esos esclavos también corrían la misma suerte o traían enfermedades a los pobres americanos, ¿no? Las enfermedades traídas de Europa y África por los conquistadores o esclavos contra las cuales los nativos se hallaban indefensos parecen ser la causa principal de la hecatombe. El quebranto socioeconómico originado por la dominación europea incrementó la susceptibilidad de los indígenas y elementos patógenos. La disolución de su vida cultural desarmó la vitalidad que hubiesen requerido para la preservación de un grupo étnico. No hay que descartar, desde luego, la incidencia de los actos de violencia a los que sometió. No hay que descartar esa parte también. Pero sí en la cuestión de epidemias, sí. Es un muy buen trabajo que hizo Carlos Howard, que él clasificó por fechas de llegada a las diferentes epidemias, ¿no? En este caso encontramos cosas muy interesantes que él va a encontrar. En la región más importante, la parte belicosa más fuerte fue en dos lugares, para descartar lo que decía Albornoz, para descartar. La parte central de México fue la parte más cruenta de la guerra. Y la segunda parte cruenta de la guerra ha sido con Pizarro, con los incas, con Atahualpa y todo esto. Pero los demás, los mayas se rendían sin problemas porque estaban en algún descenso cultural, no tenían tanto problema. Pero bueno, vayamos a las epidemias. Gripe. En 1519 llega especialmente a la región azteca. Después, el tifus llega un poquito más tarde. Eso lo traen los españoles también.
También la Nueva España, no solamente los mexicas, también todos los grupos que están abajo en este caso, ¿no? La misma ciudad de Tenochtitlán casi fue devastada. Se habla de que quedó menos del 10%. Miren qué preciosas ciudades de ese tiempo, ¿no? Lourdes Márquez Morfín es una antropóloga, muy interesante el trabajo que ella hace. Ella dice, sostiene que las pestes que llegaron, ya sea bubónica, ya sea la viruela, se extendían en las generaciones, porque los que nacían también se apestaban, porque no tenían inmunidad. No había vacuna, la vacuna nunca llegó. Entonces, creo que tiene razón ella cuando llega en 1544, llega a la peste bubónica y se repite a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque sigue existiendo diferentes generaciones, van cambiando de generaciones. Por eso que no podía aumentar la, la, este, la cantidad de población. Y la situación poblacional, no solamente, acá yo tomo México porque es la parte más fuerte, las epidemias pasaron a ser endémicas. Epidémica es cuando, bueno, corregime Adrián que sos médico. Epidémica es cuando brota una sarampión, brota la gripe, eso es epidémica. Pandémica cuando hay varios países o varias regiones, pan de muchos. Y endémica es cuando es sucesivas por generación. Entonces, no sé si está bien así. En este caso, muchos de los sobrevivientes eran otros, no solamente sobrevivían y pasó la fiebre, sino que sobrevivían y afectabas al que venía, al que nacía. Y el tema es de las estadísticas, siempre no venían de geógrafos, venían de la información popular. Por ejemplo, en caso de México, decían, bueno, ustedes leían recién, leíamos en la pantallita la interpretación de las pinturas, del arte. O allá murieron 2, allá 4, allá 20, allá 60. Lo lamentable es que en los palacios no moría nadie. Y el problema más grande es que los tratamientos de los difuntos era precario. Muchas veces estaba a la deriva, muchas veces se morían y estaban pudriéndose, porque para ellos también el muerto significa convivencia. A veces lo tapaban un poco, nada más. Y acá dice, bueno, los que estaban mejor inmunes, los sectores de gobierno, no le pasaba nada. Bueno, cualquier coincidencia con la actualidad, imagínense, es impresionante. Bueno, después, como decía, México era un lugar epicéntrico de explosión y la recolección de datos proviene de ahí. Hubo trabajos allí, no hay que descartarlos. Bartolomé de las Casas es uno, no hay tanto que se muestra de él, pero hubo sacerdotes, curas, monjes, específicamente los franciscanos han hecho obras muy interesantes. Que de alguna manera se recolectaron datos, buscaban perspectivas donde murieron, buscaban poblaciones, distribuyeron familias, buscaron cuarteles de prevención. Esto han hecho ciertos hombres al anonimato, que hay muy pocos y nada de datos. Otro elemento para que ustedes recuerden, los jesuitas llegaron mucho más tarde y los jesuitas no se dedicaban tanto a trabajar con las civilizaciones. Acá estamos hablando de patronatos, donde el español o el portugués que viene se hace dueño y él es patrón o el dueño o
o reúne él mismo el dueño de cierto grupo y ellos lo trabajan y rinden servicio, impuesto y ofrenda. De esa ofrenda le daba a los reyes y los reyes también le daban al papa, en este caso. Aunque muchas veces terminaron perdiendo porque tenían que pagar las deudas a los venecios o a los mercantilistas o privados alemanes o germánicos de aquel tiempo, y se iba todo en ese dinero, ¿no? Los jesuitas trabajaban con reducciones, porque buscaban aquellos grupos desparramados. Hicieron un trabajo mucho más puntilloso en este caso. Y bueno, otra peste que viene acá es el sarampión. En este caso, el sarampión afecta todo, Caribe y a Centroamérica, México, incluyendo la Gran Colombia, que es la Nueva Granada, entre 1529 y 1534, y sarampión en este caso, que no se va, se queda y no se destruye. Y otro elemento fuerte ha sido la gripe. Mismo Colón trajo, parece que no anduvo bien. Bueno, en este caso, ahora, fíjense que las pestes llegan antes que los conquistadores. ¿A dónde? A los incas. Antes que Pizarro, que el grupo de los incas van a llegar, 10 años antes encontramos que el pobre emperador Huayna Capac muere él y muere con toda su familia con las enfermedades que traían los comerciantes desde Centroamérica, que había comunicación, todavía no estaban conquistados. Antes de ser conquistados ya las pestes les allanaron el camino, ¿no? Pero con la conquista del sur, con Núñez Balboa, que fue que inauguró los caminos, Francisco Pizarro es el famoso, el que va a encontrarse, o el gran encuentro con Atahualpa, Diego de Almagro, Hernando de Luque, todos van a tener cierto espíritu de conquista y van a llegar al periodo incaico. Acá vemos que lo que es Perú hoy es el centro, pero también abarca toda la parte del altiplano. Cuando ellos llegan, ya 10 años que había peste ahí. Así que bueno, no tenían que traer mucho en este caso, ¿no? Bueno, acá está la condena de... otro tema muy interesante. La misma condena o la misma manera de juntar gente a los incas, también aglomeraban gente, y cualquier uno que estaba apestado ahí siempre transmitía algún tipo de virus o en este caso cepa. Bueno, acá 1546, que está el tifus en Perú y lo que sería Colombia, y 1550, cuando llegan los portugueses a las costas de Brasil, también traen lo suyo, traen la cepa europea o la bacteria europea. Y los lugares que más van a morir, no solamente de la epidemia o de pandemia o lo que sea, van a morir en las fábricas, lo que se le llaman en las concentraciones o los centros de trabajo, que lo consideran como las que cambia el sentido de ser por el sentido de patronato, cambia por el sentido de trabajo de rendimiento. Acá ya se trabajaban con esclavos, porque inmediatamente cuando faltó mano de obra original o indiana, inmediatamente trajeron los esclavos. Entonces pasó a ser Brasil otro fenómeno fuerte de expansión de viruela y expansión de otras cosas. A todo esto afectó el hambre, porque cuando moría gente
no había cómo trabajar, no había cómo, en este caso. Y acá encontramos viruela otra vez, en Caribe, y bueno, acá esto ya lo hemos visto. Eh, no solamente ahí encontramos a pequeñas tribus. Uno de los ejemplos de eso son las tribus en la zona de Florida, y específicamente Hernando de Soto, que viaja hacia arriba, hacia el norte, va hacia Florida, también infecta, y en Norteamérica aparecen viruelas, aparecen tifus y otras cosas más, que no solamente en Florida van a llevar esta peste hasta arriba, hasta la parte de Carolina del Norte también. De hecho, los ingleses van a traer lo suyo para allá arriba, porque Europa está infectada. Tiene bacterias y tiene virus en este caso. Así que bueno, esta es la parte de la Reforma Católica. ¿En qué sentido? La Reforma Católica se expandió muchísimo. ¿Por qué? Porque aprovechó las vías de las conquistas. Ahora, la vía de conquistas salieron monjes, frailes, salieron sacerdotes, trajeron de la conquista dinero para sostenerse. Pero el elemento, en este caso epidémico o pandémico, es un elemento negativo para la reforma. Es un elemento positivo porque avanzó en territorio el catolicismo. Es un elemento positivo porque trajo recursos que necesitaba, porque la iglesia estaba sumida en la pobreza y en la deuda en este caso. Bueno, en este caso Europa creció, pero el costo de la circulación, del contacto, de la confrontación, ha sido altísimo en este caso. Bueno, entonces, las demás evaluaciones o las demás conclusiones o reflexiones, depende de cada uno cómo quiere hacer. Así que bueno, la pandemia ayudó a muchas cosas, a otras cosas no tan así. Pero sí, hubo hombres, por supuesto mujeres también, que han hecho mucho. Están en el anonimato, nadie dice nada de ellos, pero han hecho cosas importantes aún en medio de esta hecatombe, ¿no? Preguntas. ¿Qué opinan? Me costó mucho encontrar información, y les digo ya, hay muchas información que yo no sabía que existían, especialmente en español. Por ejemplo, no sabía de un gran escritor que yo lo leí alemán, que es Hubert Jedin, que él escribe sobre todas estas cosas. No lo sabía que él podía tocar el elemento tan profundo. Y el más importante de todos que pude encontrar, les quiero dar el nombre para que ustedes puedan tener, bueno, Sagún. No sabía de Bernardino Sagún, que es un genio en eso, que ha hecho mucho trabajo. Y bueno, no sabía que los argentinos han hecho trabajo muy interesante sobre cada una de estas cosas. Vale la pena el Aba Galán, Juan, la conquista de América contada para escépticos, porque es fantástico. Se van a entretener, un libro muy grande. Y bueno, y espero que esta serie